Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso una guía de The Messenger, un juego del año pasado, 2018, desarrollado por Sabotage Studios y distribuido por Devolver Digital. Vamos a hacer una guía completa, paso a paso, desde el principio, con todas las dificultades que os vais a presentar poco a poco en orden cronológico para cualquier persona que haya comenzado el juego. Quiero decir, yo ya lo he terminado, pero no nos vamos a partida más y os voy a enseñar ya lo que se ha hecho y todo eso. No, voy a enfrentarme a las mismas dificultades que vosotros para manifestaros, para poder enseñaros por orden cronológico todo lo que os vais a encontrar. Haremos también el DLC, pero creo que eso lo voy a dejar aparte en otra guía que vendrá posteriormente y va a ser completita, con todos los sellos de poder y todos los jefes, cómo vencerlos y cómo coger los sellos para que tengáis bien presente cómo poder realizar cada cosa y poder encontrarla en caso de que tengáis alguna pequeña dificultad para encontrar algún ítem. Vale, sin más ni más, pues eso, vamos a ello, ¡vamos allá! Bueno, aquí es donde entramos la primera vez en la tienda y conseguimos las garras trepadoras. Y a partir de aquí podremos pues acceder a muchos sitios, evidentemente, porque vamos a poder trepar por las paredes. Acabamos de empezar la aventura y poco más os cuento, que gracias a esto podremos llegar a algunos de los medallones. Pero voy a ir en orden en lo que es la aventura, y si luego hay que recular, pues ya os muestro las zonas. De todas formas, como en la anterior guía, en la guía de Bloodstained, os pondré todos los minutos y segundos de cada cosa respectivamente por zonas, para que podáis luego pues ir a buscarlo, mirarlo o cogerlo cuando deseéis o podáis. Y aquí es donde vamos a encontrar, en esta ubicación, en las colinas otoñales, más exactamente. Claro, no podemos ver el mapa todavía, pero sabéis, estamos en las colinas otoñales, justo en esta zona. No creo que, seguro que la recordáis, estamos muy al principio del juego. Pues bajamos por aquí, ya tenemos punto de guardado, por si hubiera algún problema. Saltamos para acá, y este pues va a ser el primer sello de poder que vamos a encontrar. Que no creo que tengáis ningún problema con él, pero como hay que incluirlos todos, pues aquí tenéis el primero que podemos conseguir nada más empezar el juego. Ahí está. Aquí es cuando nos explican qué es lo que ocurre con los sellos de poder y cuántos tenemos que conseguir. Y que nos darían algo. Que no sabemos lo que es. Pero bueno, aquí hay otro, pero de momento no podemos acceder a él hasta que no podamos volar y darle con el cuchillo para abajo. Así que de momento vamos a tener que esperar y volver en otro momento. Pero ahí tenemos uno. Y llegamos al primer jefe que, como dije, que iba a incluir como vencer a todos, aunque este es un poco mierder, ya lo sabéis, es muy fácil, pero muy fácil. Pues aquí estamos en el primer jefe, que es como el monstruo de las galletas, pero de hojas. Simplemente lo único que tenemos que hacer es eso, agacharnos justo a tiempo y... al tío, hay veces que si vas muy fino, no te hace falta ni que llegue a esto. Y ya está, unos cuantos golpecitos y perfecto. Y primer fobito, justo al acabar la zona de las colinas otoñales y terminar con el jefe, al intentar pasar el puente, que no hay puente realmente, pues nos encontramos en las catacumbas con el primer fobito. Esto ya es por defecto, pero como os voy a enseñar dónde están todos, pues este es justo el primero, las entradas de las catacumbas, chicos. Punto importante, chicos, aquí, a la entrada de las catacumbas, poco después de encontrar el fobito, pues estamos poquito después, nos encontraremos con la situación de que podremos llegar aquí, ¿vale? Justo en esta zona, al principio es un poco más complicado acceder, pero vamos, va un poquito justo, pero va. Pues podremos subir y coger unas cuantas cositas que están interesantes. Porque nos va a ayudar a consecutir la aventura, a seguir para adelante sin ningún tipo de problema, porque vamos a conseguir suficientes fragmentos temporales. O sea, los cristales estos. Y tenemos la posibilidad de conseguir nuestro segundo sello de poder en las catacumbas, justo en esa zona. Pues cuando caes, puedes meterte por el lateral izquierdo, que hay una roca para romper, y seguro que esto suena, ¿no? Pues ¿cómo cogerlo? Fácil, vamos a ver. Sencillo y para toda la familia. Yo prefiero hacerlo así,
porque me resulta más cómodo, no sea que al final acabes aplastado. Pero bueno, la verdad es que hay tiempo de sobra para poder reaccionar. Y bajas, no os quedéis encaramados contra la pared porque se queda pegado con las garras trepadoras. Y nada, ya tenemos nuestro segundo sello de poder, chicos. Bueno, ya estamos en la zona de las catacumbas, segundo jefe, el jefe Raxin, ya seguro que estáis familiarizados con él alguno de vosotros. Tampoco es muy complicado, así que vamos a darle un poco de caña. Vamos a ver cómo nos lo podemos crujir rapidico. Venga, campeón. Es pequeñajo. Qué gracia me hace. Ven aquí, fiera. Ya está jodido. Qué fallo más grande, ¿eh? Venga. Sí, es muy fácil el fierecilla. Y si tenéis estrellas, pues le lanzáis una estrella y ya está. Lo que pasa es que va a pillar un poco más lejos. Igual le dais un golpe menos. Venga, que ya está. A casa. Sencillito también. Luego ya la cosa se complica un poco más, ¿eh? Pues ahí lo tenéis. Justamente aquí en esta zona, ahora lo veréis, en el arroyo de bambú, podremos conseguir nuestro tercer sello de poder, si tenemos prisa, porque ya sabemos que si tenemos mejores habilidades, tenemos más cantidad de habilidades, posteriormente podremos conseguir los sellos muchísimo más fácil. Pero vamos por estricto orden según se vaya pudiendo y no me vaya dejando ninguno por el medio que se me vaya olvidando. De todas formas, iremos uno tras otro y luego, pues eso, tendréis las zonas categorizadas abajo en la descripción para que podáis acceder por las colinas otoñales, por el arroyo de bambú, etcétera, por donde queráis, y estarán todas juntitas en su zona correspondiente. Venga, pues vamos a ello. Aquí la cosa es pasar justito ahí, pero hay que tener el timing bastante asumido, ¿eh? Ese no se puede hacer así, porque si lo haces así... Bueno, hay dos formas de hacerlo. Y yo voy a hacer esta. Joder. Vaya, no suelo fallar, ¿eh? Esa sí que hay que hacerla al revés, según sube. Y ya tenemos nuestro tercer sello de poder. Ahí está. Ahí es poco, ¿eh? ¿Veis esto, no? Vale, pues vamos a darle un poco de candela. Con cuidado, que de momento no tenemos demasiadas habilidades. Y ahí tenemos ese medallón. Que va a ser un poco chungo de coger, ¿verdad? Venga, vamos. Bueno. Pensé que lo cogería bien, pero... así también vale. Pues justo ahí nos lo encontramos. Damos la vuelta por aquí. Y proseguimos nuestro camino. Y siguiente jefe, el jefe de la gruta aullante, como bien sabéis muchos de vosotros, es el golem de piedra. Y vamos a ver qué tal sale la cosa. A ver. Venga, 1, 2.
3, 4. 5, 6, 7, 8. Son 8, son 8, son 8. Bueno, de este lado. Pum, 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 pum. Y rapidito. Que nos crujen. Ahora. Y para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y fuera. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me he equivocado de lado. Pero nos lo crujimos así, que yo creo que nos llega. Vaya, hombre. Ya está. Por hacerlo un poco más rápido, vaya. Os podéis arriesgar a que sea algún toquecillo que tampoco os va a matar tan rápido. 2. Unas estrellas ninja. Unos golpecitos. Y ya está, este ya está, este ya está. Ya tú estás tieso. A ver que no me dé. Y fuera. Bueno, de momento he de decir que no me han matado ninguna vida, así que no ha parecido todavía guapifeo. Veremos a ver cuánto aguanto. Esto ha sido un poco a lo ansias. Pero que sepáis que es que os lo podéis poder un poco matar un poco más rápido si medís bien los golpes y en el último golpe lanzáis una estrella. Un shuriken. Entonces, como sabéis por qué lado va a salir, ¡pum! Ahí estáis esperando, le dais más golpes. Pero bueno, al final que me ha ansiado un poco. Ya me habéis entendido, ¿verdad? Venga. Pues siguiente nivel. Y atención, atención, jefe de Hongo Púas, ya sabéis, la monja de Hongo Púas. Vamos a ver si puedo hacerlo un poco en condiciones, ya que lo estoy grabando, lo voy a hacer una vez nada más. A ver si puedo derrotarla fácilmente y que podáis ver algunas cosas, algunos tips, algunos truquillos o estrategias para poder vencerla antes, rápido además. Pero bueno, veremos cómo va la cosa. Ahí, porque la dejas tonta. Ahora lanza y seguimos dándola. La cosa es poderla tirar de ahí, de las anillas. Porque le hacemos bastante daño en poco tiempo. Así que la cosa es engancharla bien desde ahí. Cuidado, ojo. Y venga, y le damos un poquito más de candela. Otro. Otro. Y desde ahí del medio. Venga. Y ya está. Y ya está, chicos. Y ya está. ¿Habéis visto? Muy fácil. No argument here. Mira, un logro. Y nos vamos a los riscos abrasadores. Aquí es donde nuestro tendero nos va a dar la mejora. Vamos a ver. El dardo de cuerda o gancho, que lo acabaremos llamando todos, como nos dice el tendero, como bien nos dice. Se tiene un cachondeo bastante potente. Y venga. Y ya estamos donde los bosses, ya estamos donde los jefes y los riscos abrasadores, que más que jefes es un entrenamiento. Son majetes cololloso, ya los conocéis, algunos de vosotros. Y venga, pues vamos a pelear contra ellos un poquito. Este no se puede cubrir. Ya sabéis que
Aquí el colega. Tiene el tren inferior bastante potente y el otro el tren superior. Este se cubre. Pues ya que había visto yo una forma de atacarles curiosa. Pero no he probado. Nos estamos haciendo el bobo, Maloney. Joder, ya estamos otra vez. No sé qué lío. Bueno, están finiquitados estos. Ya sé que voy al límite, pero está. Los fondos son facilitos. Eso sería que me mataran aquí, ¿verdad? Que no me han matado en todo el juego. Venga. ¡Hala! ¡Oh, yeah! Pues ya está. Ahora lo único que los necesitábamos era para poder subir la montaña. ¡Pop! Y nos vamos a nueva zona. Al pico glacial. Y nos vamos a otra zona donde ya podemos coger un sello de poder. Que recuerde, creo que era aquí. En esta zona, justo tirando para la derecha, no hay sello de poder. Hay bonus. Perfecto. Justo tenemos en el pico glaciar un camino para allá y otro para arriba, como podéis ver, ¿verdad? Aquí justo encima de mi Kogorota. Bueno, de la del protagonista. Y aquí podremos coger otro sellito de poder que, bueno, parece que al principio a veces nos cuesta. Es verdad que no tenemos suficientes cosas, pero bueno, podemos planear, podemos esquivar un poco. Me han dado. Pero bueno, que es sencillo. Que en el fondo es sencillo, lo que pasa que al final, pues, entre que te lías un poquito a hablar y todo eso, te distraes a veces y te pueden dar. Pero bueno, con un poquito de habilidad está hecho. Sencillito. Bueno, vamos a por otro sellito de poder. Claro que sí, mira, además hay marca. Lo veis, ¿no? Hay dibujado un sello de poder justo ahí. Pues por aquí es. Sé que a alguno de vosotros esto os costará si acabáis de empezar y todo esto, y el juego pues no lo lleváis muy dominado. Pero vamos, que con las herramientas que tenemos ahora, más o menos, se puede hacer bien, ¿eh? Simplemente no es muy difícil. ¡Pum! Es pillar bien los tiempos. Ahora volar un poquito y ya lo tenemos. Y otro sello más. Creo que es nuestro sexto sello de poder. Pero bueno, yendo por orden del juego. Luego os lo ordenaré todo como os dije.
Y otro sello de poder. Para mí, el más difícil de todos, ¿eh? Por lo menos en aquel entonces, cuando lo he intentado más veces. Bueno, pues mira, ahí está. Y otro sellito. Y zona del último jefe de los 8 bits, chicos. De la zona en principio más asumible, antes de pasar a la zona de 16 bits, algunos sabéis a lo que me refiero. Vamos a cargarnos a este jefe. Y vamos a ver si os puede ayudar un poco las rutinas o la forma de matar que yo lo tengo. Que yo tengo, porque os puede ayudar o algo no se os puede haber ocurrido o lo que sea. Y os puede facilitar bastante el derrotarlo si os cuesta un poquito. Sobre todo si estabais empezando a jugar el juego. Cosa que al principio las mecánicas cuesta un poquito cogerlas. Y venga. Vamos a ello. Ven aquí, guapo. Yo me subo con el gancho. Ahí tan tranquilo. Y así, cuando hace ciertas cosas, pues tengo ventaja. Eso sí, abajo del todo de la mano para no comernos las bolas. Yeah. Así tenemos espacio suficiente para poder movernos por aquí, por el escenario, el pequeño escenario del jefe, sin tener problemas. Ahí lo mejor es volar. ¿Por qué? Porque todo esto no tienes que esquivarlo. Y le puedes dar pues la mayor cantidad de golpes posible. Ahí abajo. Y a esquivar bolas. Venga. Que no se nos olvide subirnos a una de las manos, para no tener que andar esquivando lo de abajo. Nos libramos de una parte engorrosa. Y le podemos dar duro. Claro que sí. Ahí está. Boom. 1, 2, 3. Y ahora viene. Ahora viene 4. Le damos un poquito. Nos subimos otra vez, ¿eh? Ahí está. Mierda, me lo he comido con papas. Y ahora va. Ahí, ahí, ahí. Muy buena, Maloney. Y ya está. Hecho. Y no hemos tenido que sufrir ahí abajo en el suelo, tener que esquivar, ni nada por el estilo. Oh yeah. Ese like. Dale like. Y nada, pues ahora vamos a hacer el salto de fe, vamos a pasar a 16 bits y vamos a seguir con los jefes, los sellos de poder, las notas musicales y todo lo que quede, claro.
Vámonos. Bueno, y ya hemos llegado a la siguiente zona de poder. Vamos a coger esto. A la siguiente zona de sello de poder, que no sé lo que he dicho. Creo que he dicho sello de poder, pero no sé si se lo he dicho. Bueno, ya hemos llegado. Y vamos a pillarlo. Con cuidadico, ¿eh? Ahí, tiramos gancho. Cuidado, cuidado, cuidado. Y ahí nos agarramos bien. Subimos con cuidado y ya está hecho. Al principio, ya lo que os digo siempre, cuesta un poco, pero no es muy difícil, ¿eh? Venga. Lo más fácil siempre es salir. En algunas de ellas, no en todas. Y venga, ya tenemos el jefe. Tenemos que derrotar al jefe, que luego será uno de nuestros aliados. El dragoncito, que es más majo que la leche, pero ahora pues algo le ocurre y hay que liberarlo a leches. Venga. 1, hay que darle en el hocico, según viene. 2, y procurar que los agujeros que haga en las nubes no sean muy perjudiciales para nosotros. Cuanto menos oblicuos, mejor. Menos grandes, más pequeños. 3 golpecitos. 4. Y va a estar fastidiando. ¿Veis? Cuanto menos oblicuos, mejor. Os dije, ¿no? Bueno. Con las estrellas podemos solucionar ese pequeño problema. Pero no va a ser siempre así, porque se nos acaban. Y luego vamos a tener que saltar. Ven aquí, guapo. Vale, no ha sido un gran agujero. Y ahora pues nada. Ya está. Cuanto más le demos, pues mejor. Se ha calentado, ¿eh? Ojo. Ahí, recto. Que no haya problema. Ahora es cuando va a barrer con todo. Y hay que andar pispo, porque mira, me quedaba una estrella ninja, hay que saber usarla. Si esperan mucho, igual luego entre tanta historia no vas a poder hacer mucho. Y te vas a ver obligado a saltar, igual te caes, igual no. Ya está. Oh yeah, otro bicho derrotado. Y ahí está. Es todo amor. Hostia. Aquí hay otro medallón de estos. Me gusta llamarlos así, vaya. Ya veréis qué divertido es este, ¿eh? Bueno, tampoco... Venga, venga, venga. No. Venga, venga, baja. Vamos. Y ahí está. Ahí está nuestro sello de poder. Sí. Oh yeah. Y ahora nos toca Barma Tashel. La mano derecha del demonio gordo que ha puesto todo patas arriba. Así que venga, vamos a darle unos azotes. Me cuesta un poco, ¿eh? Este me cuesta un poquito, lo reconozco, ¿eh? Mierda. Este me cuesta un poco. De hecho, ya matizó. Venga, venga, venga. Esquívalo.
Vaya, la hemos liado. Ya me ha metido un poco duro. Ahí. Y esto nos cuesta a todos, ¿eh? 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Es eso. Si no, chungo. Cuesta. Me costó bastante aprender a esquivar un poco eso. Un poquito. Unos intentones ahí fallidos. Bueno. Venga, da igual, que de esta pilla. Ahora, lanza tus cositas. Haz tus cosas, hijo. Bueno, me he lanzado tan a lo bestia que me ha llegado a dar, pero ha pillado. Otro menos, muchachos, así que ya sabéis más o menos cómo se hace. Espero haberos sido de ayuda y vamos a seguir. Claro que sí. Hasta luego, Lucas. Y ya estamos aquí en la última parte donde la profecía y todo esto, la caja de música, las notas musicales y todo eso que os puede sonar a algunos de vosotros. Si habéis llegado, si no habéis llegado, pues tampoco os voy a contar nada. Simplemente vamos a avanzar un poco, si es para darle un poco de continuidad a la historia. Y aquí ya va a ser más fácil encontrar los sellos de poder, más bien enseñaros dónde están todos los sellos de poder y cómo cogerlos, porque vamos a disponer de mapa. Y vamos a hacer lo nuestro. Correcto. Que ahora es cuando nos cuenta lo del mapa. Vaya, te has teletransportado. Sí, mola bastante. De aquí en adelante las cosas se volverán un poco crípticas. Vale. ¿Mi mapa? ¿Tu mapa? Sí. No tengo ningún mapa. ¿Es broma? ¿En serio? No tengo ningún mapa. Vale, a ver si lo entiendo. Te dimos un pergamino. Parece que el destino del mundo entero depende de él. Te dimos un título de héroe relacionado con él. Lo llevaste durante días en innumerables situaciones de peligro, incluso a través del tiempo. ¿Y en ningún momento te molestaste en leerlo? Eres un animal. Resulta que el pergamino era en realidad un mapa. Y ya tenemos disponibilidad al mapa y todo esto. Entonces ahora os voy a enseñar correctamente. Mira, os puedo decir en tal zona, ¡pum! Aquí está exactamente las colinas otoñales, tal sello. Y lo vamos a coger así. Así que perfecto. Y muestra la ubicación de los sellos de poder. Y así os los puedo enseñar perfectamente. Me he quedado sin nada. Y por hacerlo rápido todo y no morir. Morir, claro. Pues sigue progresando la aventura para desbloquearlo. Deuda con el diablo. Pues no tengo suficientes cristales temporales. Pero bueno, venga. Vale, llegamos aquí, a esta zona de las colinas otoñales. Tomamos el tiempo para el futuro, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un sello de poder cerca, cerquita, y hay que ir desde el futuro. Y aquí se cambia bien de tiempo, no hay ningún problema. Y así pues podemos conseguir pues todo lo que queremos y seguir con nuestras misiones sin problema. Venga, subimos por aquí. ¿Veis la tienda del tendero? Pues era donde habíamos conseguido para poder agarrarnos a las paredes, ¿verdad? Las garras esas. Y ahí tenemos el sello de poder. Ahí está. Conseguido. Otro sellito más, chicos. Venga, otro sello más. Nos vamos a ir ahora al poblado donde la humanidad aguantó hasta el final, ¿no? No sin antes dejar de coger las cosas. Me hacen falta fragmentos temporales. Y ahora nos vemos. Y ahora veis una especie de madera ahí adelante, justo encima de mi coco. Mirad, saltamos, gancho y para arriba. Pues ahí escondidico estaba, ¿eh? Gancho, salto y a por el sello. Y ya está, otro más.
Ahí tenéis cómo cogerlo. Facilico. No lleva mucho, lo único que hay que pasar en el futuro. Y subir con el gancho. Sin gancho no hay nada que hacer. Por eso hasta este momento no hemos podido hacerlo. Que llevamos ya bastante avanzado el juego. Aunque, si os soy sincero, le he dado bastante zapatilla y he tardado poco, ¿eh? Podemos bajar por aquí. Vamos a aplicar el tiempo. Guay. Guay, 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 guay. Y ahí está la nota musical. Ese es el camino que hay que hacer para la nota musical. Toda esa zona donde el tiempo cambia y viene ahí remarcada porque activé aquello que me costó un dinerico, unos cristales temporales. Pues ahí tenemos la primera nota musical, chicos. La clave de la esperanza. Ya estamos cerquita. Ahí estamos, ¿veis esto? Habéis visto un poquito de recorrido, supongo que os lo he puesto. Y gancho. O sea que aquí hasta que no tengamos el gancho tampoco. A ver, va, viene. Y ahí. Y me parece que es la forma más fácil de hacerlo. Pero vaya, escoged vuestra manera más cómoda. Y ya está. Otra más. Y queremos acceder a ese sello de poder. Así que lo que tenemos que hacer es cambiar de tiempo porque no vamos a poder pasar por aquí, que es por donde nos hace falta pasar. ¿Qué podemos hacer? No os preocupéis, no pasa nada. Porque claro, con los cambios temporales y todo eso también hay alguna cosa donde hay que darle la vuelta. Pero no os preocupéis porque eso lo vamos a ver ahora rápido. A ver, vamos a correr para no perder mucho tiempo. Y lo veis ahora. Vamos. Y pasamos a la siguiente zona y ya está, no hay ningún problema. Porque ahora nos damos la vuelta, pero desde el pasado. ¿Correcto?
Lo vais a entender ahora rápidamente. Vale, acabamos de entrar en el templo abandonado, que es donde los fobitos tienen que construir un puente, pero de momento, hasta que no encontremos a todos los fobitos, nada, que hay uno, falta otro, otro y otro. Pero tenemos esto de aquí. Antes voy a coger una cosita, que está bien. Y así por lo menos me llega para una mejora ahora. Vamos con el pasado y vais a ver cómo lo cogemos. Venga. Sin complicaciones. Lo que pasa es que el juego a veces te obliga a darle unas cuantas vueltas a las cosas para poder cogerlo todo. Y lo tenemos. Venga. Venga, que lo tenemos. Por aquí. Oh yeah. O ya lo habíamos cogido. Sí, claro, es verdad, joder. Pero hay dos. Una que no podíamos coger. Ese es el tema. Esta está cogida, por eso sale en azul. Pero lo importante viene ahora. Por eso podéis venir luego, en vez de hacerlo dos veces como yo. Aunque os lo voy a poner junto posiblemente. Puede ser. Y ahora, 1, 2, 3, 4. Con el gancho llegamos a todos los sitios. Esto, salto de nube y salto de nube. Y ya está. Oh yeah. Y otro sellito de poder. No sé cuánto llevamos a estas alturas. Queda juego, ¿eh? Pero os voy a decir 13. Venga. Pues ahí tenéis otro más. Y creo que con esto hemos liquidado lo que son las colinas otoñales. Perfecto. Hecho. Bueno, y aquí estamos. Aquí estamos con el siguiente sello de poder. Vale. Estamos en las catacumbas. Podéis ver dónde estamos. En esta zona justo, pues hemos entrado desde esta zona. Desde aquí, ahora os digo. Os enseño. Desde el templo abandonado hemos accedido a las catacumbas tirándonos por el puente que no se ha construido todavía y hemos recorrido todo esto para ir cogiendo los sellos, ¿vale? Luego hay más cosas que se pueden ir haciendo ahora mismo, como ir a la cueva oscura, pero bueno, os lo iré poniendo poquito a poco. Vamos para acá. Vale. Perfecto. Hay que andar muy cauto con eso, ¿eh? Ojo. Perfecto. Perfecto. Y ya está. No es muy complicado este sello. Pero a veces se nos olvida, o no miramos bien, o lo que sea. Oh yeah. Y ya sabéis que cómo hay que pasar, porque ya lo habéis visto. Así que perfecto. Ahora hay que volver. Creo. Sí. Claro, pero es más fácil, porque ya lo hacemos desde aquí. Ahora todo sea que nos maten, ¿eh? Venga. Siguiente sello, aquí arriba. Me figuro que es obligatorio, no me acuerdo, pero creo que es obligatorio ir con el tiempo cambiado. Quiero decir, con el tiempo del futuro, tal y como vamos, con el gorrito y toda la leche. No sé, igual podemos hacer de otra manera, pero no me acuerdo. Así que... nada, pero está seguido del otro sello de poder que habíamos visto. Así que vamos a darle caña. Venga, hay que calcular bien los tiempos según va subiendo esto. Pillamos, reprise con el X y con cuidado que no nos pillen los pies. Esquivamos todo eso. Y otro sellito de poder, chicos. Otro sellito de poder. Nada, vamos rápido recolectando, ¿eh? Por lo menos de momento. Lo veremos un poquito más adelante. Vamos a salir. Y ya lo tenemos. Y nada, chicos, aquí justo antes de finiquitar la zona de las catacumbas, antes de terminarla,
tendremos a Raksin el Grande. Bueno, Raksin el Grande en el futuro, hay que venir en el futuro. Está muerto. Ha muerto el hombre. Bueno, el Grande, ya sabéis que es pequeñito. Y esto forma parte de la aventura de la profecía, ¿vale? Parte de la profecía, donde viven los muertos, un enemigo convertido en amigo dejó un objeto importante. El enemigo convertido en amigo es Raksin. Era enemigo, lo vencimos, se hizo bueno y en el futuro nos encontramos con su tumba y con un mensaje. Vamos a ello. Un montón de polvo de todos estos años. Creo que han pasado 500 o algo así. Y ahí está, una especie de sarcófago, tumba, el lugar de descanso final de Raksin. Parece que hay una nota dirigida al mensajero. Querido mensajero, si estás leyendo esto, significa que lo que indicaban mis investigaciones era cierto y has viajado 500 años en el futuro, correcto. Dije en serio de dejar de ser malo, etcétera. Tienes mi amuleto y con ello pues podrás manejar el bastón para ir al pico glacial. Tenemos el amuleto de Raksin, debería activar el poder del bastón del nigromante. ¿Dónde estará? Bueno, sabemos dónde está, así que iremos a por él después. De momento, vamos al jaleo este, al lío. Y nos adentramos en el arroyo de bambú. En el cual conseguiremos los sellos correspondientes. Vamos a ellos, lo voy enseñando y vamos poquito a poco. Vamos a subir. Ok, pues ya estamos aquí, por eso es importante venir en el futuro a esta zona. Hemos avanzado muy poquito en el arroyo de bambú, como podéis ver. Hemos seguido todo recto, hemos seguido el camino, las indicaciones, sin más. No hay ninguna complicación. Llegamos a esta zona. En el futuro, repito, como podéis ver. Y aquí al lateral, pues ya podemos acceder a nuestro siguiente sello de poder. A ver qué tal se nos da este. Vale. Ole. Ahora tenemos que esquivar esos dos seguidos también. ¿Qué pasa? Pero sí. Vale, a la segunda. Uno, dos y tres. Parece muy complicado, pero no lo es tanto. Lo único que hay que medir un poquito los tiempos, ¿vale? Tenemos otro sellito de poder. Venga, podemos seguir nuestro camino. Y nos van a abrir para poder salir fácilmente por aquí arriba. Sabéis que la mayoría de las estancias, pues no hay problema para salir. No suele ser tan difícil como entrar. Te lo facilita. Así que seguimos nuestro camino y nos vemos ahora. Y seguimos desde el futuro para pillar el siguiente sello, chicos. Seguimos desde el futuro para pillar el siguiente sello. Os aviso ya con tiempo, por si acaso. Ya me ha pasado. Y nada, tenemos que seguir al sello este que hay un poquito más adelante. ¿Lo veis, no? Que es el que aparentemente nos queda aquí. Aunque tendremos que mirar en esta parte temporal a ver si queda alguno más. Pues eso es. Es el que nos queda. Vaya. Bueno, y se me ha vuelto loco el croma. Pero estamos llegando a la zona del sello de poder que tenemos que coger ahí mismo. Vale, así que vamos a darle caña y vamos a ver cómo. Primero, tenemos que llegar desde el futuro, como bien os dije, para poder desbloquear algunas cosas. Juraría, ¿no? Aquí por abajo. Correcto, ya está abierta esta zona, ¿la veis? Pues tenemos que pasar por ahí abajo. ¿Cómo? Lo fácil. Fácil y sencillo y para toda la familia. Frase de moda, por cierto. Para acá. Vamos, que no nos aplasten. Y nada, ¿cómo se hace esto? Bueno, primero vamos a grabar. Pues nos subimos aquí tranquilamente, intentamos no romperlo de abajo, vaya, por si acaso necesitamos apoyarnos, aunque no va a ser el caso, seguramente. Vamos a ver, y le damos con el shuriken fácilmente, porque así vamos a disponer de más tiempo para realizar el salto, puesto que esto se cierra rápido. Y a veces nos quedamos encaromados ahí a la pared, ¿verdad? Se nos engancha. Hay que pillarle un poco el ritmo, un poco la práctica, está complicado. Vale. Bueno, hacemos esto con el salto de nube y miramos, a ver, calculamos bien los timings para que no nos comamos la bolita. Pero nos comemos otra cosa, vaya, hombre. He subido mucho, pero bueno, era para mostraroslo, para que lo vierais tranquilamente y al final la he cagado.
porque va a ser más difícil hacer el salto desde ahí. De todas formas, según viene, pues va a ser más fácil de esquivar. O no, hay que remontar el rumbo. Vaya. Si podéis remontar el rumbo, perfecto. Si no, estáis jodidos. O sea que para eso tenéis que haber pillado la mejora. Pero vaya, que tampoco a estas alturas digo yo que la tendréis. A ver ahora. Vale, pues nada, no ha salido muy bien, pero ahí tenemos otro sellito de poder, chicos. Hay veces que sale perfecto, otras veces pues te equivocas un poco y la lías como yo, pero la cuestión es cogerlo, no es muy difícil, tampoco... Vamos, que es muy difícil que te maten, vaya. Pues aquí nos hemos cogido todo. Vamos a ver la profecía. Ante un bello atardecer, botánicos hambrientos fueron demasiado pacientes para su propio bien. De la que vamos y no vamos, porque estos en los riscos abrasadores, queda un cacho. Pues no sé si salirme, despejar todo esto. Vamos a intentar sacar los sellos de la gruta aullante, etcétera. Y habéis visto, ¿no? Vale, por si no os lo he mostrado, pasaríamos por aquí, cogeríamos unas cositas que hay para coger en cuanto a puntos se refiere, en cuanto a cristales temporales. Venimos con el tiempo cambiado al pasado y no nos dejamos cebar por esto. Pasamos aquí directamente. Porque vamos a poder hacer unas cositas interesantes. Bien, Maloney. Claro, joder. ¿Le va a parar? Mucho mejor si me parten el culo. ¿De dónde vamos a parar? ¡Yu! ¡Ea! ¡Ea! Spores. Podemos encaramar ahí. La esquinica. No pasa nada. Venga. Y ahí estamos, porque aquí nos vamos a encontrar al siguiente fobito, chicos. Siguiente fobito, claustro. Por claustrofobia, básicamente. Pues ahí tenemos nuestro segundo fobito, chicos. Perfecto. Ahora ya nos podemos ir a las grutas aullantes y... a la gruta aullante y sacar los sellos que faltan. Conseguir la historia también con el tema de las notas, etcétera. Nos vemos ahora, ¿vale? Y esta zona pues nos va a servir para cambiar el tiempo, evidentemente, porque posiblemente nos haga falta para poder coger los sellos. Atentos. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos, como podéis ver. Cambiamos el tiempo. Pum, pum. Nos subimos. Bueno, cogemos los fragmentos, que siempre vienen bien. Y nos vamos a ir a la zona del sello de poder de aquí, de la gruta aullante. Segundo sello de poder de 3. Y luego lo otro, que desbloquearíamos arriba. Como podéis ver, ya lo he desbloqueado. Sería para ir a Hongo Púas, que viene bien para desbloquear nuevos caminos y para poder ir a la siguiente zona. ¿Lo veis, no? Para poder llegar a los riscos abrasadores y hacer algo de lo que nos falta, que luego veremos. Así que venga. Hay que tener cuidado, que no nos revienten. Venga, así que para eso tenemos nuestro gancho. Muy bonito él. Y medir muy bien los tiempos, ojo, ¿eh? A ver. Correcto. Uf, casi reviento. 1, 2, 3. Vaya, medí mal los tiempos, pero tenemos nuestro sello de poder. De todas formas, yendo bien de vida, aunque te quitaran más o lo que fuera, en vez de 2 cuadros 3 porque no tienes esa mejora, seguirías vivo. No es muy difícil pillarlo sin que te toquen. Pero bueno, a veces, pues lo que os digo, a veces nos equivocamos. No voy a repetirlo tampoco. Habéis visto cómo se hace, es muy fácil. Venga.
Ahí está, ahí está, ahí está el cambio de tiempo. Ahí está el cambio de tiempo, chicos. Ahora, no me había dado cuenta. No me acordaba yo de esto. Así que aquí tenemos... ¿Qué tenemos? Pues nuestro siguiente sello de poder. ¿Cómo se va complicando, eh? Justo ahí. Último sello de poder de la zona. 2 de 3 tenemos. Nos falta el 3 de 3, que es este de aquí. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Pues hay que fijarse muy bien en el timing. Y hay que fijarse que ahí abajo nos cabe la cabecita. Ahí, justo ahí abajo. Debajo de las últimas apisonadoras, o como queráis llamarlo. O émbolo. Bueno. Pistones o mierdas esas. Como queráis llamarlo. Vamos, venga, venga. Entonces cogemos, nos agachamos rápido, fuerte y subimos. Lo visteis, hay que andar muy fino, ¿eh? En este el tiempo es muy limitante, está muy al palo. Vale, pues ya tenemos otro sellito de poder. Vamos a seguir con nuestras zonas, vamos a seguir avanzando un poquito y en un rato nos vemos, venga. Y llegamos al pantano de Hongopúas desde la Gruta Aullante. Vamos a ver antes que nada sellos de poder. Un sello de poder, 2 sellos de poder, 3 sellos de poder por este camino. Aquí hay una zona que une con la Gruta Aullante y alguna cosilla más que podemos mirar. Alguna cosa que podemos abrir, etcétera. Vemos en principio 3. Vamos a ver cuántos hay. 3. No tenemos ningún sello aquí porque al principio del juego no pudimos desbloquearlo. Así que vamos a darle caña y os voy enseñando. Venga. Bajamos desde el futuro por esta zona y podemos desbloquear algo para coger, pues, todo eso. Que tampoco es importante. Bueno, es importante, no obligatorio ni necesario. Pero bueno, posiblemente os lo enseñe. Así que por eso os lo estoy comentando. Ahí está, ahí está, ahí está el sello. Por eso es importante. Lo único que te va a cambiar los tiempos continuamente. ¿Quieres el sello? Da el tiempo. ¿Quieres la otra cosa? Vuelve a cambiar. Es un poquito, pues, backtracking, ¿sabéis, no? Pero bueno, es el típico juego estilo retro, indie, de los años 80-90, pues que te pide todo eso. Es bastante exigente en ese aspecto, pero está muy bien. No llega a aburrir, ¿eh? Bueno. Vale. Vale. Vale, y de la que vuelve... Venga, vamos a intentarlo bien. 1, 2, 3, 4, 5... 6. Mierda. Que me muero. ¡Buh! Muy mal, ¿eh? Pero ya tenemos otro sellito de poder y habéis visto más o menos cómo se coge. Tampoco... Este... Es fácil la idea de cómo se coge. Y no sé, tampoco lleva tanto. Hemos cambiado de tiempo. Nos damos la vuelta completa. Y nos cogemos la caracola. Vamos a hacerlo enterito. Os dejo la secuencia completa, aunque me metan de hostias, porque voy un poco rápido. Estoy haciendo un poco el mongolo. Y por aquí, pues yo diría que si no me equivoco es donde se puede bajar. Da un poco de miedo, pero no os vais a morir, así que no os preocupéis. Mira, ahora se van a ver los piececicos. Hola, hola. Y nada, pues mismo método que antes. Con cuidado. Y nada, de la que vuelve. 1, 2, 3, 4. Perfecto. 1, 2, 3. Y lo podéis hacer todo con el gancho. Sin ningún tipo de problemas, ¿eh? No os preocupéis. Ya está. Vaya, hombre. Ya estamos. Oh yeah, motherfucker. Ya tenemos otro de los componentes que nos hacen falta. La caracola mágica para poder viajar al mundo de agua. Que mola un huevo, por cierto. Está bastante chulo. Justo aquí tenéis una zona para acceder desde el futuro. Chicos, desde el futuro. Así que vamos a volver desde el futuro. Vamos a ir a esa zona de ahí adelante. Vamos a cambiar el tiempo. Lo veis que brilla. Y ahí ya pues damos la vuelta y bajamos por el sello de poder. Y aquí tenemos nuestro sellito de poder. Venga. Vamos a cogerlo. 1, 2, 3. Venga. Venga.
Venga. Venga, podemos pasar por abajo también, pero yo lo veo más seguro de momento así. No tenemos los tabi de pies ligeros de momento para poder correr. Si no sabéis a qué me refiero, lo veréis más adelante, así que no os preocupéis por eso. Y nada, la cuestión es saltar continuamente para que no quedarnos estancados en la arena. Que no os pillen las arenas movedizas, ya está. No hay ningún problema, fácil y sencillo. Oh yeah, otro sellito de poder. No sé cuántos nos quedan ya, pero llevamos unos cuantos. Pues vamos a ver, 21 sellos tenemos. Pues nos quedan 24 porque son 45. Y os lo digo, hemos acabado de hacer eso y ahora tenemos que ir por el siguiente sello de poder, pero no cometáis el mismo error que yo. Venimos aquí de futuro, ahí guay, y decimos pues seguimos tal y como vamos, porque puede ser así, no hay ningún problema. No, hay que acercarse desde el pasado al siguiente sello. Así que volvemos a hacer lo mismo. Otra vez, la lata esta. Venimos para acá. Hacemos nuestras cosas. Y nos damos la vuelta. Sin problema. Venga, venga, venga. A ver, no voy a romper nada, porque así me puedo subir incluso a los disparos. No hay problema, lo único que luego toca esquivar, claro. Pero bueno, ya está. Mira, un poco a lo oculto. Pero también va, ¿eh? Por aquí se va. Correcto, parece muy difícil, pero mirad. Mirad, 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 mirad. Mira, ahí, así, sin miedo. Sin miedo, ya tenemos otro sellito de poder, venga. Y tenemos todos los sellos de poder de la zona. Zona de Angopúas, despejada. 0,3 sellos, no tenemos ninguno. Ahí hay un sello, ahí hay otro sello. Y hay otro sello, los riscos abrasadores. Según venimos, pum, 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 pum. Lo que pasa es que no va a ser tan lineal, tan fácil. Habrá que dar unas cuantas vueltas. Pero bueno, para eso está la guía. ¿Veis aquí? Pues aquí nos ha pasado que no podemos continuar y queremos coger el sello y no nos deja. ¿Qué estamos? En el pasado, pues tenemos que venir en el futuro. ¿Qué hacemos? Pues nos damos la vuelta si nos hemos encontrado con ese problema, que es lo que voy a hacer yo, y me voy a ir para atrás. Para atrás, que veis ahí que brilla, cambiamos el tiempo, venimos para acá, cogemos el sello, nos vemos ahora. Bien. Estos son un poco ladillas, porque molestan más que otra cosa, pero vaya, que no hacen nada, son tontos. Venga, 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 y ya está. Ya estamos en nuestra zona. A ver ahora cómo resolvemos, ¿eh? Ojito. Que esto parece más sencillo, pero luego tiene su cosa, ¿eh? Siempre la cagamos. Vale. Bueno, también nos podemos comer las cosas, nos podemos lanzar contra ellas. Oye, cada uno tiene su técnica. Madre mía, Maloney, tío. Hecho, a lo bulto. Pero bueno, la cuestión es ir con cuidado, timing. Puedes ir saltando poquito a poco con la espada, dándole para la zona baja, ¿no? Mientras vuelas, mientras planeas esto, vaya. A esos, pero poquito, tenéis que darle muy fino para que no llegues a darte contra el techo, contra los pinchos, las púas que hay ahí. Y bueno, en cuanto tengáis un hueco, ahí mismo, pum, o sea, pasáis para otro lado, planeáis un poco, es fácil. Lo que pasa es que lo hemos hecho difícil esta vez, ¿qué le vamos a hacer? Pero sencillito. Pues desde aquí, pasado, y nos vamos a nuestra zona de el sellico de poder. Tenemos que recorrer el camino. Cuidado con los bichos. Cuidado con todo lo que nos acecha. Ya os digo que el entorno es siempre la parte más jodida de ese juego. Y maldita banda sonora que tiene, que mola un montón. Venga, seguimos el camino. Vamos bien. Y ahora os muestro exactamente cómo y por dónde. Mejor ahorrarnos un poco trasiego. ¿Por qué no? Ahí lo veis, ¿no? Vaya, por estar ahí pendiente. Ya. Por aquí nos vamos a nuestro sello de poder. Venga, 1, 2 y ya está. Tarda bastante en cerrarse, no hay ninguna complicación, realmente es fácil. Y ya está. Otro selluco de poder, chicos. Otro. Ya nos quedan pocos, ¿eh? Bueno. Quedan. Pero quedan menos de los que hemos cogido. Very important, my friends. Vale, estamos otra vez en esta zona.
otra vez. Voy a pausar esto. Vale, veis la zona, ¿no? Riscos abrasadores, varios cambios del tiempo. Aquí hay cambio de tiempo a lo largo de todo este trayecto. Y tenemos que hacer dos cosas. Plantar la semilla en el parterre de oso y colo. Y tenemos que coger el sello que nos falta. Primero, para coger el sello que nos falta tenemos que estar en el futuro. Así que vamos a coger el futuro. Y luego nos vamos a ver a los amigos desde el pasado. Luego tenemos que volver al futuro. Bueno, es un lío, lo vais a ver. Hay que ir y volver varias veces. Pero bueno, si lo queréis todo es así. Venga. Vais a verlo. De hecho, no sé, os lo dejaré todo entero, supongo. Es un fragmento pequeñito. No creo que tarde mucho en hacerlo, vaya. Y esta, en concreto, este sello de poder, me parece chungo. Pero bueno, vosotros me diréis ahí en los comentarios. Ahí está. Hay que contar muy bien el tiempo. Vamos. Y ahí está. He fallado la última, pero no es necesario pillar la última. Ya hemos pillado el sellito de poder. Ya habéis visto cómo se hace. Este es un poco jodidillo, ¿eh? Es un poco cabrón. Pero bueno. Es pillarle el truco. Y ahora, futuro, tenemos que ir al pasado. Perfecto, tenemos que ir al pasado. Así que, para lo que os había comentado, tenemos que plantar la semilla en el parterre de oso y colo. Los cíclopes. La semillita que tenemos. Entonces tenemos que hablar con ellos. ¿Cómo podemos hablar con ellos? En el pasado, porque en el futuro están muertos. Se mueren de hambre porque esperan demasiado para consumir el cardo de poder. Y nosotros tenemos que hacer eso para, una vez tenemos el cardo de poder, volver a nuestra aldea y que nos den la visión verdadera. ¿Ok? Que bueno, veréis que troleo. Pero vaya. Vale, ya estamos aquí, perdón. ¿Qué pasa, pequeñajo? Puedo usar un rincón de vuestro parterre, tengo que plantar una semilla. No veo por qué no, algún inconveniente, colo, ninguno, oso. Adelante, pequeñajo, venga, pues plantamos la semilla, pero es que nos hace falta mucho tiempo para que crezca cualquier cosa ahí. Entonces tenemos que dar la vuelta, tenemos que volver a cambiar el tiempo. Y ahora venimos para acá, recogemos el cardo de poder y están muertos. Están muertos. Y tenemos las hojas del té astral para precisamente lo que os contaba, lo de la fe verdadera. Digo, lo de la visión verdadera. ¿Para qué? Pues luego veréis. Pero están tiesos y claro, pobrecicos ellos. Pimba. Y ahí están. Hola, colo. Hola, oso. Anda, el pequeñajo otra vez. Bueno, total. Que al final se alegran porque les doy el cardo de poder para que puedan alimentarse, puedan comer, no esperen tanto y se ponen bien. Pero bien, se ponen bien. Como debe ser, ¿eh? Como auténticos salvajes. Total, que después hablamos y vamos a probar si ahora mismo somos más fuertes, lo típico, ¿no? Les gusta mucho ese tema, esa movida, y me van a pegar pues otro puño y otra patada. Ea. Por lo cual, ahora vamos a viajar un poquito lejos en la zona en la que estamos, en los ricos abrasadores. Y vamos a tener una zona nueva para poder desbloquear. Esa zona temporal que teníamos ahí, que no nos dejaban hacer nada, pues ahora tenemos acceso a ella. Timing, como siempre. Y al lío. Así podemos acceder a la zona que nos falta. De hecho, vale, volvemos a esta zona. Por aquí. Daríamos la vuelta. Podemos subir otra vez de nuevo. Podemos darle un poco de chicha. Porque nos hace falta otra vez cambiar el tiempo. Qué cosas, ¿eh?
Yo voy a lo salvaje y así no os demoro mucho. Y ¡pum! Venga, venga, venga. Adiós con el corazón. Y tenemos la segunda nota musical, que ese es el camino que hay que hacer para conseguir la segunda nota musical. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora mismo. Ahora os lo pondrá. ¿La del valor puede ser? Creo que sí. La clave del valor. La clave de la fuerza, es verdad. Y nos volvemos para acá. Ya está. Entonces ahora ya podríamos pues hacer lo que queramos. Tenemos una pequeña zona ahí para desbloquear. Que podéis ver donde el portal, pero de momento necesitamos poder andar sobre el agua o sobre la lava, corriendo. De momento no lo tenemos, no podemos salvar al fobito que hay ahí delante, ni hacer esa nueva zona. Pero podemos subir a el pico glaciar. Vamos a ver la profecía, donde el viento hiela los huesos, un viejo enemigo esperas contra su voluntad para ayudar al mensajero. Otra cosa, muchachos, acordaos de venir con el tiempo del futuro para acá. Sé que hay que cambiar muchas veces de tiempo si queremos cogerlo todo, etcétera, pero es lo que hay, así es. Nos vamos a subir al pico glacial y así podremos coger la siguiente, siguiente sello de poder rápidamente, sin tener ningún problema, porque si no nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener que recorrer todo el camino y venir hasta acá desde el futuro, ¿ok? Venga, os llevo para allá y nos vemos ahora. Y ya estamos aquí. Por ese hueco que antes no podemos pasar si venimos desde el pasado, bajamos, nos deslizamos, pillamos reprise y con cuidado, habría que hacerlo, pero bueno, ya está, hecho. Ya lo he hecho, pecho. Pues vamos a ello. Esto es un poco más complicado que otras tantas que se pillan por ahí, pero bueno, vamos a intentar hacerlo bien y a la primera y vais a ver. Pillamos con el ganchito. Pillamos con el ganchito, pillamos, correcto, y ya está. ¡Ea! Y otro sello de poder. Pues así más o menos se coge, sin ningún tipo de complicación, vaya. ¿Veis eso? Pues aquí lo contrario, hay que venir desde el futuro, es un dolor a veces, ¿eh? Y dar una vuelta bien, o volver a hacer lo mismo que hemos hecho antes, y... bueno, yo creo que podemos intentar hacerlo. Me puedo dar la vuelta y volver a hacer lo mismo. Nos vemos ahora y como si no hubiera pasado nada. O podemos intentar dar la vuelta desde aquí, que yo creo... bueno, venga, vamos a seguir el camino. Y damos la vuelta desde aquí, pero va a ser jodido, ¿eh? Pues ahora lo que podemos hacer es darnos la vuelta. Y además mataremos dos pájaros de un tiro, lo vais a ver ahora. Eso era lo que os estaba diciendo. Manfred, ¿qué ha pasado? Hola, colegas, una historia muy larga y embarazosa. Las islas elementales están en peligro, necesito tu ayuda. Y nada, regular el clima de nuestro pequeño mundo. Si no solucionamos el problema pronto, la maldición demoníaca será la menor de nuestras preocupaciones. Vale, buscaré ayuda. Aquí estaré. Y lo que tenemos que hacer es encontrarnos con la de Hongopúas. ¿Correcto? Con la monja. Pero antes vamos a hacer lo nuestro. Vamos a coger nuestro sello de poder. ¿Ok? Y ya hemos llegado. Estamos al lado. Venga. A ver ahora. Como mola, ¿eh? Joder, hermano. Bueno, pues a lo bruto. Pero ya habéis visto que no es muy complicado de coger. Simplemente, pues que no le deis como he hecho yo al gancho. Darle a la espada. ¿Vale? Porque si no, al gancho, con las bolitas, con los disparos, no. No rebotamos, no podemos hacer paso de nube y todo eso. Y es lo que me ha ocurrido. Consejo.
Venga, vamos. Vamos, ratita. Que consigo los chumile. Claro que sí, joder. Nos metemos... A ver, os explico. Venimos acá. Nos metemos en este portal. En el de pico glaciar. Claro está. Y subimos por este lado. Vale, pero subimos bien. Ahí. Las prisas nunca fueron buenas, Maloney, tío. Y aquí está el amigo que nos espera. Es el bastón. Como tenemos efectivamente la joya del colega, pues nada. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir a un sitio. Llevo el amuleto y nos vamos a las ruinas de las nubes, que ese es el único punto desde el cual podemos subir, y es que tenemos que hacerlo. Así que nos vamos a las ruinas de las nubes, cogemos lo que nos falte, hacemos todo lo que nos quede y completamos pues lo que nos exige el juego. ¿Veis eso? ¿Lo veis, no? Venga, 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 venga. Lo tenemos, ¿no? Perfecto, pues podemos subir por ahí y nos vamos por ese sello. Claro que sí, joder. Ahora la cuestión es cogerlo. Hostias, me acuerdo. Esto va a ser complicado, ¿eh? Atención. Uf, hay que hacerlo según caes, pero a toda leche. Como tardes un poco, no llegas. Tienes que volver a subir, volver a intentarlo. Tienes que bajar a toda leche y darle con el gancho, salto, gancho, salto, gancho y eso. Y así es. Y seguimos. Seguimos que podemos bajar por aquí. Vale. Pues nos vemos ahora. Y seguimos, creo que era por aquí. Sí, ahí podemos acceder a otro sello de poder. Ya nos quedaría 2 en esta zona. Esta zona es concreto, bastante complicada, pero esto simplemente es un paseo. Es correr sin mirar atrás. No te pases el tiempo embobado, no te entretengas ni nada. Simplemente tira para adelante. Y lo tienes. Si no, te empezarán a comer los pinchos y se acabó. Y el sello que habíamos cogido, por lo cual no hace falta ya habéis visto cómo. Y vienen zonas divertidas, claro que sí, joder. Más para adentro. ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! Y ahí tenemos a nuestro Fobito. ¡Claro que sí! Tercer Fobito, queda uno. Creo que queda uno. Vamos, lo veremos ahora. Que este es Acrofobia. Vaya. Y aquí lo tenemos. Ese es el recorrido. Un poco a lo loco, pero ese es el recorrido y ahí está. Así que ahora lo que tenemos que hacer es salir de aquí con vida. Vamos a ver. L. Vámonos. Y aquí, pues muy fácil, porque al final del camino lo que tenemos es el último sello, no más. Mirad. Llegamos aquí. Pum, pum. Y ala. Y premio gordo. Que ya no me hacen falta, pero bueno. Ya veremos que sí vienen bien tener más. Y otro seico de poder. Ya llevamos unos cuantos.
tenemos los 4 de 4 y ya nos podemos ir. Las ruinas de las nubes completadas. Nos salimos de aquí, nos vamos a la base y ya está. Y seguimos, vamos a hacer lo de la visión verdadera. Nos venimos a las colinas otoñales, pasamos por el portal, ahí está. Y nos vamos hasta el poblado. Ya hemos entrado en la aldea, tenemos que hablar con el anciano del pueblo para que nos dé la visión verdadera. Os hablé de un troleo bastante guapo, así que ahora lo veréis. Y venga, ahí está. Tenemos que entrar desde el pasado, claro, para poder hablar con él. Pero se puede desde aquí mismo, o sea que no hay ningún problema, no tengo que haber cambiado tiempo antes. Venimos para acá. Esto está desolado. Estamos en el futuro. Y pasamos por acá. Y tal cual. Hablamos con el maestro y a ver qué nos cuenta. Bienvenido, joven aventurero. Saludos, anciano. Tengo las hojas de té. Una hazaña impresionante. Parece que has logrado dominar el tiempo. Ah, volver a probar el té astral. Le has dado una gran alegría a este anciano. Gracias. Y adiós, valiente mensajero. ¿Cómo? ¿Sí? Se suponía que ibas a usar el té para expandir mi mente y otorgarme el poder de la visión verdadera. Ah, sí, el poder de la visión verdadera. Lo siento, con la edad la mente empieza a equivocarme. Ya. Aquí tienes una vela. Hala, o sea que él se toma el té, me hace pasar por todo eso para tomarse un té astral que le apetece, ahí de guay, y nos da una vela. Tienes el poder de la visión verdadera, o dicho de otro modo, una vela de cera normal. Pues eso es, pero nos va a servir ahora para volver a las catacumbas, irnos a la cueva oscura y seguir nuestra aventura. Venga, vamos a darle caña. Y aquí es donde tendremos que cambiar de tiempo, donde los dos murciélagos estos, ahí abajo, lo estáis viendo, pues tenemos que conseguir entrar a la cueva oscura para que nos conecte con una zona nueva que se llama Rivière Turquoise. Bien, lo tenemos ahí. Ya está. Ahora matar los bichetes. Que no nos aplaste eso. Y al lío. Hecho. Aparte de que tenemos otra cosa para hacer con la caracola mágica. Pero, mira, esta es la entrada. Ahí lo tenéis. Hacéis lo que tengáis que hacer. Salimos a la Rivière Turquoise. Y ahí ya nos vemos. Venga. Y ya estamos. Hemos superado esa zona. Hemos llegado a la Rivière Turquoise. Vale. Ahí ese francés. Y nos quedaría pues por hacerla entera. Porque la acabamos de descubrir. Tenemos todos los sellos de poder por hacer. Podemos ver el mapa del mundo ahora. A ver dónde está la Rivière Turquoise. Rivière Turquoise. Pues de momento ni nos marca. Y tenemos 3 sellos de poder que conseguir. Así que iremos por ellos, chicos. Y ahí tenemos el primer sello de poder que lo vamos a coger ahora. No vamos a tardar mucho. Está cerquita. Ahora lo veis. Así que en la Rivière Turquoise. Venga, vámonos. Espera, a ver. Por aquí había algo. Eso es ahí. A ver ahora, ¿eh? Ojo. 1. Bueno. Conseguido, muchachos. Un poco a lo burro. Habéis visto la mecánica. No me ha salido bien. Pero ahí está. Así se coge. En principio, más o menos. Ahora hay que volver. Y ya está. Eso es. Al revés lo he hecho bien, pero el derechas como el culo, ¿eh?
Y nos vamos por nuestro sello de poder. Venga, vámonos para atrás. Para atrás. Ya veis qué sencillico. Bien. Lo pillo, lo pillo. Vamos para allá, nos volvemos para atrás. Subimos para acá. Y aquí mismo. Aquí. Aquí en esa zona tenemos para romper con una piedra. No se ve muy bien, pero ahí está. Y a la flor hay que darle una leche para que nos suba. ¿Ok? Ahora lo veréis. Saltamos, planeamos, pero va muy al pelo, ¿eh? Va muy al pelo, así que apurad. Y le damos caña. Ahí estamos arriba, pero esa flor nos va a tirar para abajo, entonces tenemos que llegar a ella y moverla. Y otras tantas igual. Esta lo mismo. Esta lo mismo también. Porque queremos que nos suba, no que nos baje. ¿Ok? Y aquí delante tenemos otra arriba del todo, a la que hay que darle una leche. Y yo creo que así llegamos, ¿eh? Vamos a probar. No, tío, esa no. Tenía que haber movido esa también, me he dado cuenta. Mira que os lo dije, ¿eh? Venga. Vuelta a la burra al trigo y creo que ya lo tenemos. Perfecto, venga, dale caña. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Pues ya tenemos nuestro sello de poder. El último de los 3 que hay, pero el primero nos lo hemos dejado aquí. Ahora os enseñaré cómo se coge. Me lo pasé, no hay ningún problema. Luego lo hacemos. Y vamos a seguir avanzando, ¿que no? La mariposa matriarca, ¿puede ser? Sí, se llamaba matriarca, ¿no? Ok, pues hay que darle unas leches. Aquí veis más o menos cómo se pasa. No muy difícil, de todas formas aquí las mecánicas se ven. La cuestión es tener la pericia suficiente para que no te caigas. Ahora sabréis de qué hablo. Y vamos a darle. Por lo menos que tengáis el combate aquí para que veáis cómo lo hago yo. Esos ultrasonidos lo primero lo que hacen es confundirte. Te cambian los controles. O sea, para adelante va para atrás, para adelante. Te confunde. Así que lo que tienes que andar es fino para que no pase eso. Que no te enganche. Porque es muy fácil caerse porque te vuelve loco. Y nada, una vez que llegas aquí, pues... A ver que no sé... 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya está. Así de sencillo. Nos subimos al lomo. Le damos en la chepa. Y hasta que no cambie al siguiente escenario, seguimos dándole. Segundo, más pequeño, vaya. ¿Veis? Hay que andar esquivando con cuidado. Y que no nos tiren, porque lo fácil es que nos tiren. Hasta ahora de momento pues va bien la cosa. Es más o menos fácil. Mierda. Pero creo que... Perfecto, perfecto. Vale. Es que se te pasa el efecto y a veces te tiras por el barranco, majo. Y a por él. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que son 8. 8. Son 7, 8 y 9. O sea, 24 golpes, ¿no? Ahora viene lo chungo. Bueno, ahora a jodernos. Aunque me peguen, intentad salir del tirón. Venga, 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 que se te pase el efecto, chaval.
Vamos, vamos. Bueno, pues salto al revés. Creo que llego. Vale. La cuestión es eso. No equivocarte. Uno. Además es que las plataformas ahora, aparte de que se ven mal, las hace pequeñas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ya está, chicos, ya está. Así de fácil. Fácil y sencillo y para toda la familia. Oye, pues ahí lo tenéis. Increíble, libre al fin, etcétera. La liberamos. Bueno, eso ya lo veréis cuando vosotros lo hagáis, pues lo leéis y eso. Tiene la luciérnaga mágica. Nos la han dado, así que perfecto. Una cosita más. Ya nos faltan pocas. Y vamos a proseguir. Claro que sí. Venga, nos vamos. ¿Os imagináis que me caigo ahora? Veis por ahí. Hay que entrar desde el futuro. Desde el pasado no podía. Estaba imposible, chicos. Pero espera, espera, que queda. Es más adelante, joder, claro. Perfecto. Pues venga, vamos a darle caña. Venga, 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 venga. Esperamos a que suba o baje del todo la sierra. Nos tiramos y venga. Y le damos al botón, claro. Cosa que no he hecho. Y ya tenemos otro sellito de poder. Venga ahí. Mira qué bien. Y ahora, una vez hecho todo eso, todo lo que hemos visto en la serie, que quiera seguir la serie lógica de todo lo que hay que conseguir, paso por paso, y no busquéis una cosa en concreto, porque os voy a poner ahí abajo en la descripción pues cada cosa en concreto para que vayáis al minuto exacto y no tengáis que andar viendo todo el vídeo, nos vamos a ir aquí. Nos vamos a ir a la Gruta Aullante y vamos a buscar un sitio por donde meternos en el agua para poder utilizar nuestra caracola mágica y a partir de ahí conseguir los tabi de pies ligeros, que es lo que tenemos que conseguir para poder caminar por el agua y poder caminar por la lava y poder encontrar nuestro último fobito. ¿Para qué? Bueno, lo iréis viendo, no os preocupéis. Bueno chicos, pues hemos llegado justo ahí, ahí es donde está la entrada, justo a la nueva zona que necesitamos habilitar para poder seguir con nuestra aventura. Y claro, no podemos pasar, pero ahora lo vamos a ver. Rápidamente, tenemos un cambio de tiempo aquí cerquita al lado. No deis vueltas a lo bobo porque a veces damos muchas vueltas, ya te lo digo, ya os lo digo por experiencia. Nos venimos para acá, cogemos nuestro premio, unos cuantos cristales temporales que siempre vienen bien, aunque a mí ahora me sobran ya, lo tengo todo. Pero ya os dije que nunca están de más porque nos vendrán bien para otras cosas, ya luego lo veréis. Y nos venimos para acá. Y como ya tenemos la caracola mágica, pues nos van a indicar por dónde está el camino al templo sumergido. Un nivel muy chulo, por cierto. Entonces nos vamos acercando a los sitios. Y nos tiene que empezar efectivamente a indicar brillando cuál es el camino correcto. Lo veis, creo que son 8 sitios, 2, este sería el tercero, este sería el cuarto, porque a ciegas no sé si podrá hacer, yo lo intenté 5 en su momento y jodido tema. 6. ¿7? Bueno, supongo que el camino es predeterminado. Quiero decir que si te lo sabes. 8, porque me está sonando a que es así. Como no es la primera vez que lo juego ya. Y hemos llegado. Y aquí llegamos al templo sumergido. Y le acabo de dar un golpe al micrófono. Aquí conseguiremos la nota musical, otra de ellas, y conseguiremos los tabi de pies ligeros. Entonces cuando estemos cerca de esa zona y todos los sellos de poder, os voy a enseñar cómo se saca todo y dónde está cada cosa, ¿vale?
Venga. Bueno, estamos cerquita a otro sello de poder, así que lo vamos a dejar por aquí para que vayáis viendo. Y venga, vamos a bajar y vamos a ver qué hay que hacer para el sello de poder. Bien, efectivamente, estamos al lado. Hay que cambiar el tiempo, hay que subir por este muro de aquí. Y sin pérdida. Vaya. A ver. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Por aquí. Por aquí, por aquí. Esto es bastante rápido, pero no tan complejo, ¿eh? Simplemente es esquivar un poco. Bueno. O por lo menos sobrevivir. Que es importante, ¿eh? Mierda. Pues ahí está. Eso es lo que hay que hacer sin caer a los pinchos. Y aquí están los tabi de pies ligeros, chavales. Ahí tenéis el camino, os dejaré parte del camino para que veáis exactamente por dónde hay que ir. Y además así pillamos lo que es por esta zona de ahí. Bajamos y pillamos nuestro sello de poder y los tabi de pies ligeros. Venga. Así ya podemos andar, caminar por el agua y por la lava. No por los pinchos como yo entendía en su momento. Pero claro, los pinchos no te hacen nada porque estás caminando sobre el agua. Algo así, no sé. Concepto un tanto raro para mí, por lo visto. O sea que nos hemos hecho recorrido de aquí arriba. Todo el recorrido de aquí arriba. Y así pues hemos conseguido el sello de poder y los tabis de pies ligeros. Ahora automáticamente tenemos que elegir un camino de estos, este o este, para conseguir cada uno de los blasones correspondientes de la puerta. Aquí está el del sol y aquí está el de la luna. Tiramos por aquí, por ejemplo, para sacar el blasón de la luna y de camino pues habrá cosas que hacer y también un medallón, un sello de poder que podemos coger. No sé por qué los llamo medallones, pero vaya, me acostumbré a eso y punto. Así que cuando estemos cerca os enseño cómo pillarlo. Podéis ver aquí claramente que tenemos dos caminos. Uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Vale, pues tenemos que ir por el sello de poder. Va a ser... Vamos, no tiene pérdida. Lo único que a veces no nos fijamos. No miramos el mapa en el momento correspondiente. Luego hay que dar una vuelta de la Virgen. Que si vuelvo, que si no sé qué. Un jaleo. Así que lo único... Andar vivo, ¿eh? Andar vivo. ¡Pum! Y esto no va a ser un caminito de rosas precisamente, me imagino que recuerde, no es fácil, pero bueno, si medimos bien los tiempos, nos lo podemos hacer como un paseo, como habéis visto ahora. Así que ya tenemos otro sellito de poder, chavales, otro. Es eso. Y para arriba que nos vamos. Ya está. ¿Recuerdo bien? Sí. Nos bajamos. Y ya tenemos abierto ese camino. ¿Y qué tenemos aquí? Pues un montón de cristales temporales que siempre vienen bien, como os digo. Y que está justo al lado, que no tiene pérdida, porque ahora volvemos a tirar por el camino de antes. Y ya está, no pasa más. Que se me suele olvidar, pero porque ahora ando pendiente del mapa. Cosa que no me pasó en su momento. No me di cuenta...
Y es por aquí por donde se puede pasar para llegar donde queremos. O sea, a nuestro querido sello. Mierda, pensé que podía. Se me ha ido la olla, ¿eh? Eso es. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí lo tenemos. Venga ya. Otro más. Quedan poquitos ya, ¿eh? Quedan poquitos. Poquitos. Vamos a ver. 3 de 3. Bien. Y en total 36. Nos quedan 9. Muy bien. Ahora tenemos que volver a bajar. Y tenemos que ir por el camino que toca. Hacia la derecha. ¿Y ahora qué? ¿Un camino o el otro? ¿Un camino o el otro? ¿Cuál escogemos? Pues yo creo que el de más difícil acceso podría ser. ¿Por qué? Porque el de Requiere seguro que tiene premio, no recuerdo bien. Eso es. Timing. Timing, timing. Como todo. Ya está. Y conseguimos otra nueva nota musical. Por cierto. Claro que sí. Así que al abrir la puerta vamos a encontrar otra de las notas musicales que nos hacen falta. ¿Qué es la del amor? Creo que sí, ¿eh? La clave del amor. Correcto. Eso es. Así que ahora cogeremos el portal y nos volveremos para casa. Porque lo que tenemos que ir es a los riscos abrasadores, a salvar al último fobito antes de ir. Ahora os lo digo. Y os lo enseño. Tenemos que venir por acá. De hecho es casi automático el camino. Este camino de aquí, de la derecha, que no podíamos desbloquear. Y aparte, así, luego podremos acabar de hacer lo que nos falta en el templo abandonado. Que no tenemos ningún sello de poder, claro que sí. Por algo será. Entonces es de lo último que se consigue. Ahí vamos. Este se llama Piro. Qué raro, ¿no? Viniendo de un sitio donde hay un montón de fuego. Y por aquí pues seguiremos por el inframundo y conseguiremos también lo que nos falta. ¿Veis que hay un hueco por arriba? Pues ahí tenemos que llegar. Por aquí. Y por aquí se va el sello. Divertido, ¿eh? Venga, pues vamos a hacerlo. Al final tampoco es tan difícil en cuanto pillas las mecánicas a fuego, claro. Venga, 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 venga. Dominarlo un poquillo. Es dominarlo un poquillo. ¡Ea! Ahí estamos. Otro sellito más de poder. Pues aquí tenéis el primer sello de poder del inframundo. Y vamos a seguir, claro que sí. Así que ahora nos vemos en los dos que faltan justo ahí. ¿Veis esto? Pues aquí hay que coger los dos sellos de poder. No sé si uno desde abajo y otro desde arriba. Por lo cual creo que me he dejado algo. Pero ahora lo vamos a ver. Primero.
Ese es el primero. Esto va a ser divertido, porque hay que hacerlo rápido y si te equivocas una vez, posiblemente casques. Y tenemos una cosita, bueno, ya estamos aquí. Tenemos una cosita que se llama Tabi de pies ligeros, por lo cual parece mucho más difícil, pero igual no lo es. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque parece también más fácil con los Tabi y no lo es tampoco. Así que esperamos, baja y corremos. Como el arma que lleva el diablo, que nos dan un poco, bueno, pues tampoco pasa nada, oye. Ya está hecho. Yo creo que la manera más sencilla de hacerlo. Si calculas bien del todo, igual no te llega a dar la última. Creo. Pero no estoy seguro. Así que tenemos otro más que nos quedan 6 sellos de poder. Venga, que vamos guay, que vamos guay. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Y ya tenemos otra nota musical, chicos. Ya tenemos otra nota musical. Justo aquí, cerca del final, después de haber cogido todos los sellos de poder en el inframundo. Ahora os enseño la parte del mapa. Hay que hacer todo eso que os he dejado puesto para que veáis el recorrido. La clave del caos. Perfecto. Y nos volveríamos a nuestra casica. Tenemos ahí una pequeña zona para abrir, que va a ser para coger unas moneducas y todo eso, pero que nos tenemos que volver sí o sí porque dar la vuelta, ya os digo yo, jodido tema. Y poco más. Así que venga. Dejamos la nota por aquí. Y seguimos. Bueno, las notas. Vamos a ver la profecía. Mediante la mano sanadora de la naturaleza, un mensajero caído encontrará la redención. Mano sanadora de la naturaleza. Y tenemos que venir justo aquí al pantano de Gopúas antes de riscos abrasadores. Recordad que es en la zona donde estaba el jefe, la monja. Y tenemos que venir a hablar con ella. Ok, la vamos a sanar, no hay ningún problema. Y recordad que un poco más atrás, cuando habéis estado jugando, si habéis pasado por aquí de vez en cuando, la habéis encontrado, pero no podéis interactuar nada más que hablar con ella. Y dice que os estará esperando no sé qué, una especie de amenaza o algo así. Vale, perfecto, pues venimos para acá y aquí ya, pues, colaborará con nosotros, la vamos a curar. Eso es la parte de la pista que nos daban ahora mismo. Va a preguntar qué ha pasado y todo eso, que cómo está la mariposa matriarca y todo lo demás. Va a entrar en razón, se le va a quitar la maldición y nos va a echar una mano. ¿Dónde nos va a echar una mano? Vale, pues ahora mismo os voy a indicar dónde. Que es donde vamos a tener que ir para salvar a Manfred, el dragón. Bien, vamos al mapa del mundo y nos tenemos que ir al pico glacial. Ayudar a nuestro colega. Allí nos iremos a las islas y haremos lo que falta. Pero también antes podemos ya ir directamente al templo abandonado, coger los 2 sellos de poder que nos faltan y luego ir para allá. No sé, yo creo que lo del templo abandonado lo voy a dejar para el final y ya nos vamos al final del juego, acabamos todo y con todos los coleccionables. ¿Ok? Venga, nos vemos ahora. Muy bien. Venga. Vámonos por aquí. Bicho, ladilla, ladilla, ladilla. Y vamos a hacer lo nuestro. O sea, sí. Ahí está. Cambiamos el tiempo.
Nos vamos a buscar a la monja por aquí. El mapa es esta zona, hemos bajado desde aquí arriba. Lo que pasa que no sé si es muy aconsejable porque es difícil el tránsito y una parte bastante jodida. Podéis hacerlo también desde riscos abrasadores, ir subiendo. Correcto. Pero tenéis que venir desde el pasado, encontraros con la monja y luego ir al futuro y ayudar a Manfred. Ahora lo veis. Ahí está. Nos despejará ahora esos dos faroles que hay llenos de hielo, congelados, y nos va a servir para poder ayudar a Manfred a irnos a las islas ahora, en un rato. Así que, como Manfred va a aparecer en el futuro, el dragón, por si alguno nos suena el nombre, pues nos vamos al futuro. Lo tenemos aquí al lado, así que sin problema. Casi matiza. Ya. Seguimos. Y ahí lo tenemos. Rompemos ese hielo, lo liberamos, nos da las gracias y nos avisa de un mal que hay que solucionar en nada. Y nos vamos a las islas elementales para hacer lo nuestro, acabar de conseguir todo lo que nos falta y luego en la torre, allí, acabaremos todo. Terminaremos y culminaremos el juego. Para el otro lado, para lo contrario. Por aquí se va el sello de poder, perfecto. A ver ahora cómo resolvemos, para que no nos maten, ¿eh? Venga, venga, venga. Venga. Y esto, pues, evidentemente, hay que hacerlo bastante bien, bastante rápido, pero bueno, con el gancho se hace muy bien. Y otro sellito de poder, chicos. Otro sellito de poder. El primero de las islas elementales. Creo que aquí no hay más. Y nos quedan 5 para conseguir todos los sellos y ver qué hay en el cofre. ¿Qué os parece? Estupendo, ¿verdad? Tenemos que hacer aquí un cambio de tiempo. Bajar por aquí. Volver a esa zona. Bajar por aquí. Y ahí tenemos premio. La isla del agua. Venga. Aquí hay sello. Aquí hay sello. Para adelante, para adelante. Creo que podemos coger el sello por aquí. Correcto. Esto es muy divertido. Pero ya lo tenemos, chicos, ya lo tenemos. La cosa, ¿cómo se hace? Porque a lo mejor lo estáis viendo y no... Pero creo que más o menos se ve. Cuando están subiendo es cuando tienes que darle el impulso. Parar, espera que vuelva a subir, los pistones de abajo, ¡pum! Le das el impulso según está subiendo. Así, cuando está bajando te da tiempo, porque si no, si crees que lo puedes pillar un poco antes, no, te atropella. Ya os lo digo yo, que lo probé. Como todos, ensayo horror. Bueno, pues ya tenemos uno más. Ahí está, ahí está. Ahí está, cuesta un poco este, ¿eh? Y otro más, chicos, otro más para la saca. Nos quedan 3. Nos quedan 3. Venga, 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 venga. Que estamos que lo partimos, ¿eh? Nos toca jefe, el conserje mecánico. Así que vamos a darle caña. Venga.
¿Cómo se hace esto? Pues así. Se lo revienta bien. Tenía que haber reventado en la parte de abajo un poco más rápido. Mejor. De dejarme de hostias. Y así pues más fácil. Me han dado. Mira que no es muy difícil. Lo único que tienes que andar dándole al botón, pero como un loco. Vale, ya tenemos la parte... Una buena parte fastidiada. Y ahora tenemos que ir a lo gordo. Venga, dale bien en la jeta. Que lo sufra bien. También le tenemos que darle la culata esta. Lo tenemos, lo tenemos. Un tiro gordo. Dos tiros gordos. Allá. No me cargó lo suficiente. Y ahí le tenemos. A darle caña. Seguimos. Mientras podamos hacerlo de abajo rápido, perfecto, pero luego se va a complicar. Esos cañonazos gordos no me gustan, tío. Venga, 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 venga. Ya lo tenemos. Lo tenemos sodomizado. No sé cuántos tiros gordos. Vaya, estaba mirando. Me estaba fijando. 6, 7 gordos. Vale. Otra vez. Bueno, deben ser 45 hostias. Porque vamos, más o menos. Bueno, no importa. Me ha dado un poquillo. Pero ya veis, más o menos, ¿no? La mecánica, sencilla. Aquí lo único que... Creo que básicamente lo que necesitamos es experiencia, es habernos masturbado mucho. Porque... Con el botón majo. Todas las manos, ¿eh? Pillamos bien mientras va a lanzar, disparar, a lanzar esos disparos pequeños. Podemos evitar que nos toque sin tener que movernos, ¿eh? Venga, creo que ya está. Vale. 40 y tantos toques o algo así tiene, pero vamos, que son 3 veces. De 3 veces hecho. Oh yeah. Venga, lo tenemos. Lo hemos ayudado porque aquí les metes una paliza y luego entrarán en razón. Y ya está. Y nos da otra notuca, por lo cual ya nos queda poco para acabar el juego. Y ahí tenemos la clave de la simbiosis. Otra nota, creo que nos queda una. Y nos vamos. Así que lo que os dije, nos vamos ahora a ver al puente de los fobitos. Nos vamos al puente de los fobitos. En el futuro lo habrán construido. Ya tenemos todos los fobitos. Los hemos conseguido ya en su momento. Dejamos la conversación aquí. Y nos vemos... Pues... Nos vemos aquí. En el templo abandonado. Y ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Como bien os dije, el templo abandonado. Y nos queda por hacer unas cuantas cosas. Vale. Ahí tenemos a los curritos, a los 4 fobitos. Qué bonitos ellos, qué majos, qué simpáticos, qué buena gente son. Ya tiene el puente construido, estamos en el futuro. No es que pretenda cambiar de tiempo, pero sí pretendo ratonear un poco esto. Me vais a permitir, con vuestro permiso, os robo unos segundos de la guía y seguimos por acá. Y ya llegamos a la zona del sello de poder. Esto, creo que este era divertido. Ahora lo veis. Hostia. Que hay que cambiar el tiempo. A ver dónde se cambiaba el tiempo. Por aquí, ahí arriba. Hay que bajar ahora.
O sea que era divertido. Vamos a ver. Venga. Al lío. Ah, bueno, este me gustaba, tíos. Me gustaba. Era original. Jodido. Hasta que le pillas, claro. Porque los tiempos hay que medirlos mucho. Pero bueno, cuando ya te lo sabes... Aquí vamos, 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 vamos. Y tiramos hacia la izquierda, pero a tope, a tope. Pegamos un salto para no caernos y nos volvemos a subir al torpedor. Vale, perfecto. Entonces ahora lo único, tener cuidado, que no nos aplaste, no cometamos un error bobo ahora. Y ya está. Mira, lo que os decía. Esta parte es la chunga. Vale, venga, venga. No, 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 no. Se queda a veces atascado. Puta madre. Que vale, que es que el juego es así de cabrón. Y a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Planeamos, venga. Dale. Esquivamos, porque al principio no sabía yo esquivar muy bien. Y ya tenemos nuestro sello de poder. ¿Y qué nos quedan? Pues 2. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí está, ahí está. Y dices, uy, qué fácil, ¿no? Pero a ver. Ahí está. El penúltimo. Ahí. Hacemos un poco, a tope. Siguiente. Otro poquito, a tope. Otro poco. Y... hay que reaccionar bien, a tiempo, chicos. Y luego aquí... pero a ver. No. Primero tengo que darle a abrir. Volvemos al principio. Y perfecto. A un lado, al otro, a un lado. A tope le podéis dar, no hay ningún problema. Bajamos. Ahora donde la tope a la derecha. Ahora a la izquierda. Derecha otra vez. Saltamos. Mierda, quería esquivarlo. Y casi nos quedamos sin sello poder, porque casi casco. Oh yeah, nos queda 1. Y estamos llegando. ¿Dónde estamos llegando? Claro que sí, muchachos. El rey demonio. Así que venga. Cuidado, qué guapo que es, ¿eh? Claro, solo tiene una corona tiene 4 cabezas, pero claro, podría llevar 4 coronas. No sé por qué no. Mira cómo mueve el dedillo, en plan, ya verás, te voy a dar bien. Venga, he acabado con Bar Matachel. Sí, es lo que hay, tío. Así que espabila, porque te voy a poner mirando pa' Cuenca. Y este jefe, para mi gusto, es bastante fácil. Es bastante sencillo. O sea, le vas esquivando. Pillas los bichos estos. La acabas enganchando, le das unos cuantos toques. Si puedes te hinchas. Todo lo que puedas, mucho mejor. Mira, le he dejado caliente. Vaya. Joder. Se me ha ido el dedo, ¿eh? Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y venga. Y dale. Y escupe otra vez. Hombre. Venga. Y otra vez. Mini palisilla. Venga, a ver si... Bien, perfecto. De 2 veces, ¿eh? Genial. Esta es la parte chunga en principio. Pero bueno, que tampoco tiene tanta complicación. Te tira bolicas. Y luego la explota. Y tú, pues, las saltas, las esquivas. O lo que sea, esperando pues a que salga otro de estos para poder subirte a él. Otro proyectil. Y ahora nos toca hacer lo mismo, pero del revés. Sencillamente, todas las veces que he jugado, nunca me ha tirado de ahí. Quiero decir, que fácil. Ahí van 2. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Ahí van 3. No recuerdo que fueran muchas. Mierda, mierda, mierda.
Pues esta vez sí me ha tirado. Bueno, la hemos liado, ¿eh? Joder, que estábamos casi arriba del todo ya, ¿eh? No pasa nada. Venga. Primera vez que me ocurre eso, ¿eh? Una. Dos. Tres. A lo mejor pones en el medio para que depende de dónde vaya te dé tiempo. 4. Pues ya está. Nos estábamos a punto, chicos. Nos ha tocado bajar bastante. Y nada, pues eso, que no le gusta la luz del sol. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta luego. Hasta luego, Lucas. Adiós. Y así es como conseguimos la corona. La corona del Rey Demonio. Que ahora nos va a tocar hacer una cosa muy divertida. Por cierto. Qué bien. Qué bien. Pero que por una vez en este juego voy a utilizar una cosa especial que nos van a dar en el baúl para enfrentarme a ello. ¡Fua! Parece la corona de Pepe Navarro. Bueno. Pues ya estamos. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Este era el que faltaba, hombre. Ya, venga, nos vamos por el último sello de poder. Perfecto. Venga. Con cuidadico, ¿eh? Bueno, ese ahí. Y que ya estamos. Muchachos, ¿qué os parece? Joder, cuesta un poco, ¿eh? Hay que darle demasiado rápido al botón. Ahí está. Y ya tenemos todos los sellos de poder, muchachos. Así se hace. Oye, a ese like, chicos. Ese like. Bueno, chavales, y una vez que empiezas la torre del tiempo, tienes que hacerla entera. Acabo de pisar con un pie fuera. ¿Lo habéis visto? Qué gracioso, ¿no? Putada. Y no puedes salirte rápido. Entonces ahora, que ya nos lo hemos curgido entero, mirad cómo brilla ese cofre y vamos a ver qué nos dan. ¡Tachán! Tienes el shuriken giratorio. No lo cojas para maximizar la duración. O sea, esto. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mierda. Si esto lo hacéis 15 veces, tenéis un reto hecho. Claro, cuando había hablado con él, ahora quita. Pesado. Y podéis coger el otro, cuando queráis. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Este no se gasta, en principio, pero tienes también 3. Como, bueno, como en el otro cuando empezábamos. Ahora tenemos más. Pero se recarga. ¿Veis? Se recarga. Mira qué guapo. Así que ya tenemos todos los sellos de poder. Nos vamos con el último boss o con el último jefe o como lo queráis concebir. Bueno, no porque el último es el de la caja de música, pero vamos a tener que hacer un reto bastante jodido aquí. Y espero que me salga pronto. Ya lo tengo bastante dominado, pero me ha llevado bastantes intentonas muchas veces. Así que vamos al abismo. Al fin y al cabo es obligatorio.
es donde está la última nota musical. Os guste o no, tenéis que hacerlo. Nos vemos en el bicho. Ya veréis ahora. Ya veréis ahora. Ya estamos en el jefe. ¡Venga! ¿Por qué digo jefe? Ahora veréis. Esta es la última nota musical que nos hace falta para la caja. Estamos ya muy cerquita. Pero lo malo es tener que enfrentarnos a esto. Bueno, enfrentarnos. Más bien correr de la cosa esta, de la bicha gorda esta. Tenemos la clave de valor. La clave del valor. Y ahora nos toca correr de la bicha gorda esta. A ver si lo consigo a la primera. Pero de momento no lo he conseguido a la primera ni una sola vez. Vamos, vamos, hostia. Venga, que nos vamos. 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 ¡Dios! Ya está. Venga, superado, chavales. Pues así más o menos se hace. Más o menos, no sé. Es que va muy al palo. Hay que hacer más o menos esos movimientos. Y a toda leche y... siempre te anda detrás de la nuca. Vaya, has vuelto. Una y no más. Es increíble. ¿Qué has encontrado? Una abominación que no podría describir con palabras. Mula, ¿algo más? Encontré una de las notas musicales. Sí, lo sabía. ¿Sabe lo que significa eso? Supongo que estamos un poco más cerca de deshacer la maldición o de hacer la cosa. Eso, y que el tendero tendrá que fregar los platos una semana entera. He ganado la apuesta, gracias. Perfecto. Pues nada, vamos a continuar. Creo que me ha salido la sexta. No he contado... Y ya tendríamos todas las notas musicales, muchachos. Ya tenemos todas las notas musicales aquí. Correcto. Hablaríamos un poco de la profecía. Nos chulará un poco el juego, porque es así. Es un poco troll. Y al final acabaremos metiéndonos en la caja de música para llegar a eso, al último nivel. Y tener que derrotar a la persona que está metida dentro de la caja y que es presa de esa maldición. Voy a pasarlo. Correcto. Y nada, pues para adentro se ha dicho. Nos vemos en el jefe. Y bueno, muchachos, aquí estamos en el último jefe. Tenemos todo. Nos hemos crujido todo el juego. Estamos aquí al final de la caja de música. Hemos hecho todo esto. Ahí pues os arregláis un poco. Si no, podéis ver mis gameplays, no hay ningún problema. Tenéis let's play, tenéis también directo. Está más o menos dominado, así que no habrá ningún problema. Tenemos todo de lo que es el juego original. Y aquí acabará lo que viene siendo la guía para The Messenger. Pero me haré otra, así que al tiempo, id esperándoos, porque haré otra para el DLC con todos los coleccionables. Claro que sí. Así que, por eso ya sabéis, dadle ahí abajo, suscribíos, darle un fuerte like. Y nada, dentro de poco se viene el DLC. Ok. Pues vamos a darle unas hostias. Aquí estamos. ¿Cómo le podemos crujir? Ya le hemos dado 5 golpes. Creo que tiene 60 y tantos. Mira, si hacemos esto, no nos comemos nada. Sé que es muy divertido jugar a la pelota con él, pero luego al final nos lo acabamos comiendo. 23 golpetones ahí, bien hermosos que le he dado. Así que le he quitado ya una buena parte de la vida. Venga. 29. Pum. Desviamos la bola y ya está. Perfecto. ...31... Nos vamos al fondo para poder esquivar mejor. Y así, por si vienen los problemas,
Al fondo a la izquierda, para mí lo mejor. 32, ¿no? Habíamos dicho. Una vuelta, 2 vueltas y le pillamos subiendo. Vale, aquí podemos hacer esto. De hecho, me lo dijo un suscriptor en un directo. Así que nada, un saludo para ti, campeón. Y en vez de tener que dar vueltas por toda la estancia, pues le metemos un poco. ¿Qué os parece? Eso ha molado, ¿eh? 1. Y de la que vienes... Claro que sí. Aquí voy a pillar un poco, pero bueno, que no pasa nada. Es normal. Vas a estar en las mejores familias, ¿eh? Mierda. Pensaba llevarme un golpe, no 2. Pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? Le queda nada, ¿eh? Este está más finiquitado ya. Está finito de Córdoba. Toma ya. Oh yeah. Y así es como pues os podéis crujir a este jefe de una manera bastante simple. Aunque no sea el jefe más difícil de todo el juego, es verdad que no cuesta tanto partirle la carita. Lo que cuesta es llegar. Pero nada. Eso ha sido todo, chicos. Así que ahora se va a venir el gran final. Vamos a verlo juntos. Y... se ha acabado la guía, chicos. Se ha acabado. Qué pena. Pero como os recuerdo, se viene dentro de poco la guía de el DLC. Y por otra parte, también tened en cuenta que tenemos una guía de Bloodstained. Así que podéis echarle un vistacico. Porque vamos, os gustará si os gusta este tipo de juegos, ahí tenéis otra guía interesante. Donde está todo. Venga, vamos a hacer la cosa. Vamos a hacer la cosa. Venga. Venga. Hasta luego. Se acabó, chicos. Sabotage Studios. Muy bueno. Muy bueno. Un juego muy bueno. Vamos a ver si podemos pasarlo. Hay que pasarlo rapidico. Gracias por jugar, gracias a vosotros por hacer ese juegazo, a ver si sacan la segunda parte. Y bueno, esto, pues un poco más de parte de la historia, por cómo sigue el bucle y todo esto. Es unas risas, está muy bien, tiene un sentido del humor bastante bueno, una dificultad bastante aceptable. Continuará, lo sabemos, lo sabemos. Y nada, chavales, que esto ha sido todo, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado esta guía completa, paso a paso, con todo por orden lógico, estrictamente lógico. Lo he empezado precisamente para poder hacer esto y enfrentarme a las mismas dificultades que un jugador que acaba de empezar. No he querido por eso sacar nueva partida más y enseñaros el mapa. Bueno, pues mira, hacemos esto, ya lo cogí, pero sale transparente y podemos volver a cogerlo para enseñároslo y tal. Entonces, nada, he querido volver a hacerlo desde el principio para coger precisamente el orden lógico de las cosas, padecer exactamente lo mismo que padece el que lo juega por primera vez y busca una guía, y que ahí lo tenéis todo. Así que espero que lo hayáis disfrutado, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo, en el DLC, que lo sepáis. Hasta luego, chao chao.